Estudiantes sagradinos, muy buenos días, bienvenidos al repaso para la evaluación de comunicación. Yo sé que ustedes, como son niños muy responsables, ya han estudiado todos los temas que hemos tocado durante esta octava unidad. Bien, el día de hoy ya vamos a dar un repaso, ya vamos a reforzar esos conocimientos que estoy segura que ustedes ya los tienen, ya, así que por favor, súper atentos. Ya, súper atentos. Muy bien, muy buenos días nuevamente, esperando que se encuentren bien cada uno de ustedes. El día de hoy, viernes 27 del presente mes, iniciamos la evaluación para el curso de comunicación. Bien, este curso, esta evaluación va a constar básicamente de dos temas, ya que ya hemos tocado, como lo vengo repitiendo. Uno es este primer tema es fábula, cuento y novela, ¿ya? Entonces, para esto ustedes tienen que acordarse, ¿ya? Sobre los géneros literarios. Acuérdense que los géneros literarios son tres: el épico narrativo, el lírico y el dramático. El épico narrativo, ¿cierto? Es aquel género que engloba aquellas narraciones que son escritas en prosa y que antiguamente en el género épico se escribieron en verso. En el género lírico son aquellos textos que son escritos en verso, ¿ya? Donde se narran historias, sentir, esto es de una manera más subjetiva, ¿ya? Esto es de una forma un poco más real. ¿Ya? Aquí en el género dramático o teatral, ¿ya? Este género se caracteriza porque aquí están todas las obritas que han sido hechas, ¿ya? Para ser representadas, y al decirte que son hechas para ser representadas, quieren decir de que están hechas por medio, ¿ya? De diálogos, ¿ya? Porque si es que van a ser representadas, obviamente, ¿qué va a decir Lucía? ¿Qué va a decir Marita? Entonces, en este tipo de libros están hechos por medio de diálogos, te cuentan la historia por medio de diálogos. Bien, ahora, el género épico narrativo. Este es un género que engloba dos categorías, tanto el épico o la épica como la narrativa. Pero ¿qué es la épica? ¿Qué es la narrativa? La épica ya son relatos sobre hazañas, ya esa es la diferencia, reales o ficticias de dioses. En la épica se relatan hazañas de dioses o semidioses, héroes o guerreros populares. Predomina la realidad externa del narrador, está escrita en verso, esto es lo que les mencionaba. Y la narrativa, esta relata ya historias reales, mientras esta te narra historias ficticias que también pueden ser reales, pero se basa en dioses, en hazañas, en héroes. Acá no, aquí te relata ya historias en prosa, ya no en verso, acá son en prosa, sino que son historias ya reales, ya, o también pueden ser inventadas, protagonizadas por personajes reales o ficticios también, pero ya no narrando hazañas de dioses o héroes semidioses, no, acá ya son personas, se podría decir, comunes. Ya, la acción se puede estructurar aquí si tienen un orden, cada en inicio, en nudo y desenlace, y está escrita en prosa, a diferencia de la épica que está escrita en verso. Bien, entonces esa es la diferencia y se han unido en uno solo, ya, formando así el género épico narrativo. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las especies? Las especies acá ustedes ya las conocen. Las especies las hemos separado ya del género épico. Primero son la epopeya, ya, la obra más representativa de esta especie es la Ilíada. Acuérdate, la Ilíada pertenece a la especie epopeya, ya. También tenemos acá el Cantar de Gesta, aquí está el Cantar del Mío Cid, este está dentro de la especie Cantar de Gesta, y la Cristiada está dentro de la especie poema épico. Entonces, el género épico ya tiene tres especies: la epopeya, representada por Ilíada, el Cantar de Gesta por el Cantar del Mío Cid, y el poema épico por la Cristiada. Ahora, las especies del género narrativo, estas son las más conocidas, ¿cierto? Acá tenemos el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y el mito. El cuento tenemos a Los gallinazos sin plumas, acá también pues están todos los cuentitos, están acá. Gallinazo sin plumas,
está acá el Caballero Carmelo, todos los cuentitos que ustedes hayan leído. Ya también está Paco Yunque, ¿cierto? En la novela está El Viejo y el Mar, que ustedes han leído. También está la obra El Túnel, por ejemplo, es una novela. ¿Ya? Las fábulas, todas las fábulas que ustedes han podido leer. La fábula, recuerden que se caracteriza porque siempre tiene una finalidad didáctica. ¿Por qué? Por medio de su moraleja, porque siempre te da una enseñanza. La liebre y la tortuga, las cuales son, esta es una fábula de Esopo, autor. Leyenda, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Aullo, también es una especie de género narrativo, y el mito también lo es. Ahora, ¿qué diferencia hay entre mito y leyenda? El mito utiliza alegorías, simbologías muy profundas para una cultura. Presenta una explicación divina del origen. Acá utilizan los mitos para dar una explicación ya divina al origen, existencia y desarrollo de una civilización. Presenta en mayor proporción elementos imaginarios. Esto es algo imaginario. La leyenda también comparte ya lo imaginario, o sea, utilizan la explicación o la imaginación para dar explicación a ciertos hechos, ya que esta es una narración oral o escrita de apariencia histórica, presenta menor proporción de elementos imaginarios, a diferencia del mito, que presenta muchos más hechos o elementos imaginarios. El rasgo que la define es su tema y pretende explicar un fenómeno natural, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora, fábula, cuento y novela. La fábula, el cuento y la novela pertenecen al género narrativo, ¿ya? Este se caracteriza por relatar una serie de hechos reales o ficticios que suceden a unos personajes en un tiempo y espacios determinados. Ustedes ya saben. Acá, ¿cuáles faltan? Falta el mito y la leyenda, ¿cierto? Que también pertenecen al género narrativo. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre fábula, cuento y novela? La principal característica de la fábula, como les había mencionado, es un relato ficticio en prosa o en verso con intención didáctica, es decir, con la intención de enseñar. Las características es que es breve, es intemporal, es decir, que no hay un inicio, nudo, desenlace, no hay un tiempo en el que se narra la historia. Es intemporal, sus personajes son animales, ¿verdad? Y hay una moraleja. El cuento proviene del latín computus, que significa cuenta. Es una narración breve y esa es la que le diferencia de la novela. Esta es una narración breve, basada en hechos imaginarios o reales. Y la novela proviene del italiano novela, que significa noticia o novedoso. Ya nace en España y esta se narra en prosa, al igual que el cuento. Ya puede ser una acción también ficticia o también puede ser real. Se diferencia del cuento por su extensión. Esa es la más importante diferencia por el cuento. Mientras el cuento es menos extenso, esta es más extensa, más grande, ¿ya? Por eso es que no es igual de repente leer Paco Yunque a leer, por ejemplo, El Túnel. Ya es un poquito más amplio, es una novela, ¿ya? Entonces se diferencia por su extensión y diversidad de hechos. Obviamente, mientras el cuento se basa de repente en un hecho, en un acontecimiento, acaso en la novela, por ser más amplia, el autor se puede explayar y puede contar muchos más acontecimientos, muchos más personajes. En cambio, en el cuento no, ya tiene que ser un poquito más breve. Esa es la diferencia, mis queridos estudiantes. Ahora, la finalidad de la literatura. La finalidad de la literatura es entretener, ya es lúdica, ya sirve para el disfrute o entretenimiento, es expresiva, acá está por los poemas, es didáctico moral por medio de las fábulas, ¿cierto? La literatura debe ser útil y es político-social porque es un instrumento de defensa de los valores sociales, ¿cierto? Muy bien, hasta ahí yo creo que es todo con respecto al tema de fábula, cuento y novela, ¿ya? Y lo que respecta a los géneros literarios. Ahora vamos a hablar de otro tema. Este es el último tema que hemos hablado: enunciado, sujeto y estructura. Enunciado, ya sabemos que el enunciado es la unidad mínima de comunicación, es la palabra o conjunto de palabras que comunica un ideal. El enunciado se divide en dos, que puede ser frase y puede ser oración.
La frase ya sabemos que es un enunciado que no tiene verbo conjugado, ejemplo, Olana, y la oración sí tiene verbo, es una palabra o conjunto de palabras ordenadas y que tienen sentido completo. Y la oración siempre empieza con mayúscula y termina en un punto, ¿ya? Esa es. Y la diferencia, ya sabemos que la frase no tiene sentido completo, la oración sí, esta carece de verbo conjugado, la oración tiene un verbo conjugado, no puede dividirse en sujeto y predicado, en cambio la oración sí. Por ejemplo, un día soleado, y la otra, Ana toma café, por ejemplo, donde tiene un verbo conjugado, toma. La oración tiene sus criterios, tiene el semántico, sintáctico y el morfológico. Semántico tiene sentido completo, sintáctico sabemos que tiene independencia sintáctica porque termina en punto, y morfológico presenta concordancia gramatical de género y número. Ya sabemos que la oración presenta verbo, puede dividirse en sujeto y predicado. También sabemos que por su criterio semántico tiene 7 clases, pueden ser enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas, desiderativas, dubitativas y exhortativas. También sabemos que la oración, por su criterio sintáctico, puede dividirse en unimembres y bimembres. ¿Y cuál es la diferencia? Unimembres solamente tienen predicado, no pueden dividirse en sujeto y predicado, solo tienen predicado. Y los bimembres sí, bi-dos, pueden dividirse en sujeto y predicado. ¿Y qué divide o qué marca esto de acá? El verbo, pues, ¿no? Las unimembres entonces solamente tienen predicado y acá sujeto y predicado. Ahora, sobre el sujeto, esto es súper sencillo. Las clases de sujeto, ¿ya? Acá están por su núcleo, por la presencia del núcleo y por la voz. Por su núcleo, ya del sujeto, el sujeto puede ser simple o compuesto. Simple es cuando consta de un solo núcleo, y compuesto, como su mismo nombre lo dice, está compuesto por 2 núcleos, 2 o más. Por su presencia, el sujeto puede ser expreso, significa que el núcleo del sujeto está en la oración. Y tácito es cuando no está, está sobreentendido, ya está tácito. Activo y pasivo por su voz. Activo es cuando el sujeto realiza la acción, ejemplo, María estudia comunicación, y pasivo es cuando la acción recae sobre el sujeto, ya, ejemplo, las uvas serán comidas por Mía, ya, se serán comidas por Mía, está recayendo. ¿Quién comerá entonces? ¿Qué comerá Mía? Las uvas. Entonces, esta está en voz pasiva, ya, entonces no realiza el sujeto la acción, sino que es recibida. La estructura básicamente está dividida en dos. La estructura por núcleo y sujeto, que es la parte más importante, y los modificadores. El núcleo y sujeto, ustedes ya saben que es la palabra más importante de la que dependen los modificadores, es la parte más importante del sujeto, el NS, el núcleo y sujeto, y puede ser un sustantivo o una palabra sustantivada, ya sabemos que la palabra sustantivada puede ser un adjetivo, puede ser también un adverbio, por ejemplo, lo más bello de la vida, ¿no? O cuando digo lo bello, ¿cierto? Lo bello, estamos sustantivando, gracias al artículo lo, ya acuérdense de los determinantes, una palabra que es un adjetivo. Bello es un adjetivo, pero gracias al artículo lo estamos sustantivando. Ya, entonces los modificadores son 3, modificador directo, indirecto y oposición. Acá presten mucha atención. Modificador directo son todos aquellos que giran en torno al núcleo del sujeto. Para eso ustedes tienen que identificar quién es el núcleo del sujeto. Y siempre va a estar al lado. ¿De quién? Del núcleo del sujeto. Lo repito. Siempre es un determinante. Y el determinante ustedes ya saben que puede ser un artículo, puede ser un indefinido, un posesivo, un demostrativo y también un adjetivo, ¿ya? Modificador indirecto es cuando está seguida o está interrumpida por una preposición, de, por ejemplo, ¿ya? Y esto siempre ustedes se van a fijar en el sujeto. Y la posición puede ser complementa al núcleo del sujeto y puede ser explicativa o especificativa. Explicativa en su mayoría va siempre entre comas. Por ejemplo, cuando digo Trujillo, la capital de la eterna primavera, esto va entre comas, es una explicativa. Y especificativa es cuando especifico algún dato. Por ejemplo, Rocío, hijo de mi tío, es muy trabajadora. Hija de mi tía es muy trabajadora. Entonces, cuando digo Rocío, hija de mi tía, estoy especificando algo, ¿cierto? Estoy especificando a ese Rocío. ¿A qué Rocío me refiero?
entonces sería una posición especificativa. Muy bien, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Les deseo mucha suerte en su examen, muchos éxitos, yo sé que así va a ser. Así que nos concentramos y resolvemos un buen examen.